Hola profe, este es mi video de la actividad virtual y bueno, empecemos con el circuito número 1. Ya yo hice el circuito acá en FED para que el video no se haga tan largo y sea como que más fácil explicar y no se aburra tanto viendo el video. Bueno, aquí en el ejercicio número 1 nos muestra que tenemos dos resistencias. Una vale 10 ohmios y la otra es de 20. También tenemos una batería de 9 voltios. Ok, en el ejercicio nos dice que el voltaje de la unión de R1 y R2 será 9 y su corriente será de 0.3. Entonces pongamos eso en prueba. Aquí utilizamos el amperímetro para calcular la corriente y aquí vemos que efectivamente su corriente es de 0.3. Vemos que con el voltímetro utilizaremos el voltímetro. Aquí vemos que su voltaje es de 9. Efectivamente estamos bien. En el ejercicio también nos dice que R2 compartirá la misma corriente que R1, ya que están en serie. Cuando están en serie, lo que pasa es que comparten su misma corriente. Entonces, R2 tendrá una corriente de 0.3 y un voltaje de 6. Así que veamos. Calculemos primero el voltaje de R2. Aquí nos dice que su voltaje es de 6 y su corriente compartirá la misma corriente, o sea 0.3. Estamos bien. También nos dice que R1 tendrá su corriente de 0.3 y un voltaje de 3 voltios. Vamos a comprobar eso. Aquí efectivamente, si ponemos esto aquí, nos dice que su voltaje es de 3 voltios. Y su corriente, como ya sabemos que la comparten ya que estaban en serie, es de 0.3 amperios. Este sería el circuito número 1. Ahora vamos con el circuito número 2. Ok, profe, ahora vamos con el circuito número 2. Este circuito nos muestra que tenemos una batería de 9 voltios, una primera resistencia de 2 ohmios, una segunda de 3 ohmios y la tercera de 6 ohmios. Aquí nos muestra que la suma de estas resistencias nos debe dar un voltaje de 12 voltios y una corriente de 3 amperios. Acá ya tenía el ejercicio hecho. Entonces aquí comprobamos que nuestro voltaje es de 12 voltios y la corriente es de 3 amperios. Luego nos muestra que como están en serie, la resistencia número 1 a la resistencia 2 y 3, que están aquí en paralelas ellas, nos dice que si están en serie se tendrán un voltaje igual, que sería 3 amperios su voltaje, y sus voltios, veamos, calculemos todo eso. Nos dice aquí, un momento, la resistencia número 1 será igual a 6 voltios. Acá en el ejercicio nos decía que si era igual a 6 voltios. Y calculemos su corriente, que su corriente debe ser igual a 3. Ya sabemos que su corriente da 3, entonces mostremos aquí. Aquí vemos que su corriente da 3 amperios. Ahora pasemos a la resistencia 2 y 3. Como estas están en paralelo, entonces al estar en paralelo ellas van a compartir su mismo voltaje. Su voltaje en este caso es 6. Vamos con la resistencia número 2, que nos dice que su voltaje es de 6 voltios y su corriente es de 2 amperios. Vamos a comprobar eso. Aquí vemos que su voltaje es de 6 y su corriente es de 2 amperios. Así que está todo correcto hasta el momento. Vamos con la
resistencia número 3, aquí nos muestra que como estaban en paralelo, su voltaje será igual. Entonces tendremos un voltaje de 6 voltios y una resistencia de 1 amperio. Vamos a comprobar eso. Aquí vemos que su voltaje es de 6 y su corriente, un momento, su corriente es de 1 amperio. Así que este ejercicio está correcto, cumple con todo lo que nos muestra en el ejercicio que usted nos dejó en el taller. Y vamos con el siguiente. Ok, profe, ahora estamos en el circuito número 3. En este circuito nos muestra que tenemos una batería de 18 voltios, una primera resistencia de 20 ohmios, la otra de 40 y la tercera de 90. Aquí podemos ver que tenemos la resistencia número 1 y la número 2 en serie, así que la podemos juntar y luego combinarla con la tercera que nos queda en paralelo. Entonces, vamos paso a paso. La combinación de todas estas resistencias nos debe dar 18 voltios, como nos muestra aquí, con 0.5 amperios en su resistencia, en su corriente, perdón. Entonces calculemos eso. Vamos calculando aquí. Aquí vemos que ya nos dio los 18 voltios. Ahora vamos con la corriente. Y aquí nos muestra que su corriente es de 0.5. Efectivamente, como nos muestra acá en el ejercicio. Ok, ahora, como estas estaban en paralelo, entonces nos quedaría, sabemos que si están en paralelo, comparten su mismo voltaje. Entonces la combinación R1 y R2 nos debe dar 18 voltios con una corriente de 0.3. Vamos a hacer eso, vamos a comprobarlo. Combinación aquí de estas. Ok, aquí vemos que la combinación de R1 y R2 nos da 18 voltios y su corriente es de 0.3 amperios, o sea, estamos bien. Nos muestra que R3 será igual que, su voltaje será igual que la combinación R1 y R2, ya que están en paralelos, entonces comparten su mismo voltaje. Entonces tendríamos un voltaje de 18 voltios y una corriente de 0.2 amperios. Vamos a comprobar eso. Entonces R3, aquí tenemos esto. Y aquí podemos ver que ya nos dieron los 18 voltios y su corriente será efectivamente de 0.2. Así que estamos bien en eso. Ahora, como R1 y R2 estaban en serie, ahora lo que van a compartir es su corriente. Entonces R1 nos debe dar con una corriente de 0.3 amperios y su voltaje de 6. Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos R1 calculando su voltaje. Aquí vemos que ya el voltaje nos dio 6 voltios y su corriente de 0.3. Efectivamente nos dio todo bien. R2 nos dice que su corriente debe ser igual a R1 de 0.3 amperios y su voltaje debe ser de 12. Vamos a comprobar eso. Entonces aquí nos dio en negativo, pero es porque sabemos que están invertidos los cables. Vamos a ponerlo aquí para no confundirnos. Ya vimos que nos dio positivo y vamos a calcular su corriente. Su corriente es de 0.3, igual que la corriente de la número 1. Bueno, profe, este es el tercer circuito y vamos con el siguiente. Ok, profe, estamos en el último circuito. Este nos dice que aquí tenemos una batería de 8 voltios, una resistencia de 4, que es la primera, la segunda de 6 ohmios, perdón,
con la primera 4 ohmios, la segunda 6 ohmios, la tercera 2 ohmios y la cuarta 8 ohmios. Nos dice que la combinación de todas estas resistencias nos debe dar igual a 8 voltios y una corriente de 2.5. Vamos a comprobar eso. Sacamos aquí el voltímetro y el amperímetro. Entonces calculamos aquí. Aquí vemos que nos dio 8 voltios y su corriente nos dio 2.5 exacticos. O sea que estamos bien. Ahora, la resistencia número 1 y la combinación de la 2, 3 y 4 quedarían en paralelo. Pero, bueno, aquí en paralelo, como ya sabemos, al estar en paralelo compartirían su mismo voltaje. Entonces, R1 debe tener 8 voltios y su corriente debe ser igual a 2 amperios. Veamos. Aquí R1. Aquí vemos que ya nos dio los 8 voltios y calculemos, su corriente igual a 2. Estamos bien aquí. Ahora, la combinación de la resistencia 2, 3 y 4, como están en paralelo, nos debe dar 8 voltios, pero su corriente nos debe dar 0.5. Vamos a calcular eso. Entonces, ponemos esto por aquí, esto por acá, nos da 8 voltios. Y su corriente, vamos a ponerla por aquí, 0.5. Vamos bien. Ahora, como la resistencia 2, 3 y 4 estaban en serie, ahora lo que pasará es que van a compartir cada una su misma corriente. La resistencia número 2, la 3 y la 4 tendrán una corriente de 0.5 amperios. Vamos con la número 2. Nos dice que deberá tener esta resistencia corriente de 0.5 amperios y un voltaje de 3 voltios. Veamos si nos da esto. Entonces aquí tenemos su voltaje de 3 y su corriente de 0.5. O sea que vamos bien. Ahora, la resistencia número 3, sabemos que está en serie, entonces su corriente es 0.5 y su voltaje será igual a 1. Veamos eso. Calculamos aquí, esto aquí y esto aquí. Nos vemos que nos dio menos 1, pero fue porque cambiamos esto de aquí, pero si lo acomodamos, vemos que efectivamente nos da su voltaje de 1 positivo y su corriente será a 0.5. Vamos bien aquí. Ahora nos dice que la resistencia número 4 tendrá, ya sabemos que su corriente es 0.5 y un voltaje de 4 voltios. Pongamos eso en prueba y aquí vemos, aquí, que nos dio menos 4. Ya sabemos que es porque los pusimos al revés. Ya acomodamos aquí para no tener confusión. 4 voltios y su corriente ya sabemos que será igual a las demás porque estaban en serie, será a 0.5. Bueno, aquí yo aprendí que aunque pongamos invertidos estos cositos de aquí, nos dará lo mismo pero cambiará su signo. Al cambiar el signo no nos debemos asustar, será igual, lo único que nos dirá que los pusimos invertidos. Al cambiarlo ya veremos su resultado positivo. Profe, este fue mi video. Muchas gracias por su comprensión de que no pude grabar desde el portátil. Y bueno, muchas gracias.